Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a repasar algunos fragmentos de esta novela de Claudia Piñeiro que se llama Un comunista en calzoncillos. Yo decía que mi papá vendía pollos. Creía, como él, que estaba para otra cosa, que se merecía un trabajo mejor. Había llegado a segundo año de abogacía y eso era mucho más de lo que habían hecho los padres de mis amigas, que sin embargo tenían más dinero y estabilidad que nosotros. Lo cierto es que cada vez que mi papá cambiaba un trabajo por otro, no era para mejorar, sino todo lo contrario. Cuando se casó con mi mamá, era gerente de la sucursal de un banco con una carrera en ascenso, pero años después dejó el trabajo porque un amigo le propuso un negocio brillante que terminó en estafa. Negocio por el que mi padre, para no quedar mal delante de amigos, conocidos y parientes, tuvo que salir a levantar muertos con los pocos ahorros que teníamos. Después deambuló por varios empleos, incluso quiso anotarse en el profesorado de educación física, pero tenía un año más que la edad máxima permitida. Hasta que, resignado a aceptar que el mundo siempre estaba en su contra, entró en San Sebastián. El más pollo, lo que tranquilizó a mi madre porque representaba un ingreso de dinero seguro y terminó de domesticar a mi padre, de ajustarlo a ese modelo de proveedor que debe darle a su familia lo que precisa, aún a costa de las propias necesidades. Fuera de mi casa, yo no nombraba ni a Sebastián ni a los pollos. Y si alguien me preguntaba a qué se dedicaba mi padre, incapacitada para mentir por temor al pecado al que por esa época aún le concedía el poder de desencadenar el castigo, decía: mi papá es vendedor. No aclaraba qué vendía, porque aún después de la respuesta insistían con saber más. Yo agregaba: vende productos alimenticios. Pero no decía pollos, como si pollos encerrara una vergüenza que no terminaba de entender o definir, pero que ahí estaba. En mi casa no se comían los pollos que vendía mi papá. Él mismo los despreciaba, porque despreciaba el método con que los hacían engordar. Dejarles la luz encendida toda la noche para que los animales comieran sin parar y estuvieran en condiciones de ser comercializados en un tiempo mucho menor a aquel en que podía engordar un pollo que si dormía por las noches. El capitalismo se fue al carajo, repetía mi padre, que era comunista. O se decía comunista. Tampoco le dije nunca a ninguna de mis amigas que mi papá era comunista, ni que se paseaban calzoncillos por toda la casa, ni que mi abuela materna, que vivía en una casa pegada a la nuestra de la que no la separaba ninguna pared medianera, tenía en los fondos de su casa un gallinero. Esos eran los únicos pollos que se comían en mi casa, los que después de cocinados en el horno quedaban dorados, con la piel crujiente y con gusto a pollo. Los que se empollaban nacían y crecían en el fondo de la casa de mi abuela. Ella misma matábamos los que comíamos. Hacía un pozo en la tierra donde más tarde iba a enterrar la cabeza del animal y sus plumas. Después de cavar, elegía un pollo de su gallinero. Lo atrapaba, lo llevaba donde estaba el pollo y su cuchilla, pero no lo mataba por degüello. Con el pollo abrazado bajo la axila del brazo izquierdo, lo tomaba por la cabeza con la mano derecha y la hacía girar 180 grados hasta que sus vértebras cervicales crujían y el pollo quedaba mirando su lomo. Recién entonces, cuando ya estaba muerto por la tracción, mi abuela lo degollaba. Dejaba que la cabeza cayera en el pozo y que la sangre se vertiera dentro. A mí no me van a pasar que un pollo ande corriendo por ahí sin cabeza, decía. Por eso lo mataba primero. No lo desplumaba ahí, lo hacía en la cocina después de sumergir el animal muerto en agua caliente para aflojarle las plumas. Sentada en un banquito con las piernas abiertas y el pollo sin cabeza sobre el delantal que cubría su regazo, arrojaba lo que le quitaba en un balde de chapa hasta formar una montaña de plumas. Por último, llegaba el olor a canuto quemado, esos restos
que no se podían quitar tirando de ellos y para los que no había más remedio que pasarlos por la llama de la hornalla de la cocina. A mi papá no le gustaba que mi abuela, su suegra, matara pollos, y menos que enterrara su cabeza y sus plumas en los fondos de la casa. No hacía falta que lo dijera. Su mirada, cuando la saludaba y mantenía con ella el mínimo intercambio de palabras en que se basaba su relación, era suficiente muestra de un malestar al que me costaba ponerle nombre. No sé si también le molestaban más cosas de ella, pero a mí no me parecían posibles otras causas para ese trato distante entre mi padre y mi abuela materna, así que puse toda la responsabilidad en la matanza de pollos. Sin embargo, a veces se me cruzaba por la cabeza que a mi papá no le simpatizaba porque si ella no hubiera tenido una hija, él no estaría entonces casado y atrapado en esa casa de Bursaco, viviendo con una mujer a la que quería, pero con la que cada tanto se tiraban platos por la cabeza, criando 2 hijos y vendiendo turboventiladores. Él, mi papá, que podría haber aspirado a tanto más. Ni bien se metía en la cabeza esa idea, yo trataba de descartarla por el dolor que me provocaba. Aunque no sé si la palabra exacta era dolor, tal vez desilusión o desesperanza, o culpa, porque de alguna manera yo lo entendía. Era más tolerable y piadoso pensar que mi papá no quería a mi abuela porque mataba pollos girando su cabeza, como si destapara una rosca para concluir que lo que de verdad le pesaba era estar casado con mi madre y haber formado esa familia, la mía. Aquel verano fue también cuando empezó toda la historia del Monumento a la Bandera y la Comisión de bursaqueños en defensa del patrimonio histórico. Las reuniones a las que mi papá se negó a ir, aunque fueran todos los padres de mis amigas, y la pelea con la ciudad de Rosario para que se reconociera oficialmente que el primer monumento a la bandera era el nuestro, el de Bursaco, y por fin se le rindieran los honores correspondientes. Pelea de la que probablemente Rosario nunca estuvo enterada. Un verano en que las chicharras lanzaban al aire su agudo chirrido desde que aparecían los primeros rayos de sol hasta entrada de la noche. Y que mi padre, que siempre creyó que estaba para hacer cosas mucho más importantes, si el mundo no se hubiera confabulado en su contra, hizo lo mejor que pudo para cumplir con sus obligaciones. Vender lo que fuera, tocando el timbre, de casa en casa. La primera vez que oí hablar de las reuniones para tratar el asunto del Monumento a la Bandera y la disputa con la ciudad de Rosario fue una tarde de fines de diciembre, mientras estaba tirada sobre la cancha de baldosa gris donde se jugaba al papi fútbol y al básquet en el Club Social de Bursaco, mojada, con la gorra de baño puesta, tratando de secarme al sol. Mis amigos y yo nos pasábamos todo el verano en la pileta del club. Mi mamá, mi papá y mi hermano también. Aunque mi papá solo iba los fines de semana, algunos fines de semana, primero jugaba al tenis, era uno de los mejores tenistas del club y cada sábado se enfrentaba con uno que era tan bueno como él. Yo no miraba el partido, sufría si perdía. No por el resultado en sí mismo, sino porque le tenía miedo a su mal humor. Un mal humor que no eran gritos, sino silencio. En cambio, varios de mis amigos seguían cada uno de los tantos parados detrás del alambrado, como si el partido que se disputaba fuera entre jugadores profesionales. Mi papá jugaba aún en el tiempo en que practicar ese deporte en la Argentina era cosa de ricos. Él no era rico. Jugar al tenis representaba entonces un lujo al que accedía a base de deseo y esfuerzo. El bien a preservar, el más caro, el que debía cuidarse porque solo podía ser reemplazado sacrificando otros gastos, era la raqueta. Mi papá tenía una Wilson Jack Kramer, a la que nosotros llamábamos simplemente la Wilson. Una raqueta de marco de madera y cuerdas de tripa y más allá
de que de vez en cuando saltara una cuerda o hubiera que hacerla ajustar el encordado completo, el verdadero peligro para la Wilson era el agua o la humedad. Por eso mi padre suspendía el partido que fuera apenas caían 2 gotas y se apuraba a cubrir la raqueta con la funda, una toalla o con su misma remera. Preferible agarrar una gripe que arruinar la Wilson. No era solo cuestión de lluvia. La humedad propia de ciertas estaciones podía hacer que el marco de madera se curvara como un volado. Por eso, cuando no la usaba, mi padre ponía la raqueta dentro de una prensa, también de madera, una especie de trapecio con 4 tuercas mariposas en cada vértice que había que aflojar para que entrara y luego ajustar para apretarla y así garantizar que la humedad no le hiciera perder su forma. A veces, cuando estaba de buen humor, mi padre me dejaba poner la Wilson en la prensa. Para mí era un halago, como si ese gesto me estuviera diciendo: te tengo confianza. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que fuera de mi vista él verificaba que yo hubiera apretado las tuercas lo suficiente y que su raqueta estuviera a buen resguardo. Cuando el partido terminaba, mi papá se duchaba y bajaba a la pileta. Avanzaba por el pasillo que la rodeaba, con la toalla al hombro, y yo tenía la sensación de que todas las mujeres, incluso mis amigas, lo miraban. Andar firme, su abdomen duro como una piedra, las piernas musculosas que, como eran algo cortas, él se ocupaba de disimular con shorts que nunca caían más de 5 centímetros sobre el muslo. Goomer, así se llamaba mi padre, y algunos distraídos se preguntaban de qué origen era un nombre tan extraño, sin darse cuenta de que no era más que el diminutivo de Gumersindo. Gumersindo. Es un nombre de origen sueco, decía mi papá cuando le preguntaban, y lo pronunciaba haciendo más gutural la U, como si esa vocal estuviera doblemente acentuada y durara mucho más que cualquier otra letra. Goomer. Lo decía en broma y se sonreía, pero como luego no daba otras explicaciones, más de uno debía creer que era cierto. Al llegar al borde del agua, mi padre dejaba la toalla a un costado y se tiraba de cabeza en el sitio donde la pileta pasaba de ser baja a profunda. Siempre en ese sitio exacto. No nadaba bien. Por eso no se sentía seguro en la parte honda, pero ni él lo reconocía ni nosotros nos dábamos por enterados. Se tiraba justo donde el suelo de la pileta empezaba a bajar, pero decía que lo hacía porque sí, porque era donde le daba la gana. Un rato después, cuando emergía otra vez a la superficie, cruzaba nadando de lado a lado, ida y vuelta. Luego se trepaba en el borde sin usar la escalera y salía. Mi mamá sí nadaba bien, pero tampoco lo mencionábamos para que en el pequeño ámbito privado que constituía mi familia no se tomara como una comparación en la que mi padre habría salido perdiendo. A pesar de esas deliberadas omisiones, nadie podía negar el hecho de que fue ella, y no él, quien nos enseñó a nadar a mi hermano y a mí. Mi mamá solo sabía nadar estilo pecho. Sin embargo, enseñarnos ese recurso fue legado suficiente, un legado que nos permitía aventurarnos en lo hondo y disfrutar. El estilo crawl y el mariposa nos los enseñó Poldo, el bañero y entrenador del equipo de natación del club del que todas las chicas estábamos enamoradas. Tanto que hasta aceptamos a su novia cuando la trajo como asistente. Y algo que nos enamoró más aún fue que había elegido una chica que para nosotros no era ni la mitad de linda que Poldo mismo. Poldo y mi papá tenían varias cosas en común, al menos para mí. Algunas eran públicas, otras me las reservaba y jamás se las habría confesado a nadie. Los dos acortaban su nombre. Goomer por Gumersindo y Poldo era Leopoldo. O los dos los miraban las mujeres.
Los dos eran mucho más lindos y las parejas que habían elegido, la novia de Poldo y mi mamá. Seguimos. Vamos a buscar. La piedra fundamental se puso en la Plaza Manuel Belgrano el 25 de marzo de 1938. Pero el monumento a la bandera se inauguró recién 5 años más tarde, el 25 de julio de 1943, casi 14 años antes que el de Rosario. En el colegio nos hacían repetir esos datos y algunos otros cada vez que se acercaba el 20 de junio. Por ejemplo, que muchas familias de Bursaco donaron importantes sumas de dinero para solventar los gastos del monumento que 33 años después aún seguía esperando su reconocimiento. En los pocos libros que hablaban de la historia de nuestro pueblo aparecían menciones a hombres relacionados con el origen del monumento, que llevaba el mismo apellido que algunas de mis amigas: Pedro Legris, Luis Galignaña, Juan Carlos Chima, Federico Mantegazza, René Bayo, Miguel Crawford. La familia de mi mamá ya vivía en Bursaco por aquel entonces, pero no aparece mencionada en ningún sitio, a pesar de que mis abuelos conocían muy bien a todas esas otras familias por la actividad con la que se ganaba la vida: amasar y hornear en su panadería. El bulevar, el pan que se comía en el pueblo. La familia de Mónica tampoco aparecía, pero su madre decía que habían quedado fuera del libro por un problema de edición. El que sí aparecía era el entonces intendente de Buenos Aires, porque donó 8 farolas que se habían quitado de la Plaza de Mayo en la última remodelación. El día que se puso la piedra fundamental, repartieron tarjetas que llevaban en el frente el dibujo de lo que sería el monumento y en el anverso la lista de los integrantes de la comisión directiva de la Comisión Popular pro homenaje a la bandera, antecedente directo de la que ahora organizaban los padres de mis amigas, no para su homenaje, sino para su reivindicación. Me acuerdo que busqué la palabra en el diccionario para saber su significado exacto: acción y efecto de reivindicar. Reivindicar, reclamar o recuperar a alguien lo que por razón de dominio, cuasi dominio u otro motivo le pertenece, a lo que cree tener derecho. Pero igual no entendí. El constructor y el escultor a cargo también eran de Bursaco, nativos, decía el manual de historia: Francisco Blumetti y Claudio León Sempere. Aunque Sempere había nacido en San Antonio de Areco y Blumetti nadie sabía dónde. Nosotras no llegamos a conocer a ninguna de los dos, pero sabíamos de Sempere no por su talento con las esculturas, sino porque su hija era la bibliotecaria de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, donde cada tanto íbamos a buscar libros para completar la tarea. De allí saqué un tiempo después la primera novela que leí prestada por una biblioteca: El exorcista, de William Blatty. Mis amigos habían ido al estreno de la película, pero a mí, mis padres, no me dejaron ir. Así que no me quedó más remedio que leer la novela a escondidas, lo que sin dudas dejó más marcas en mis noches de insomnio que la película en las noches de mis amigas. Nunca toqué el monumento, ni siquiera me acerqué a menos de 2 metros de él. Pasaba cada tanto a su alrededor en bicicleta cuando quería cortar camino a través de la plaza y me tenía que quedar parada firme y quieta frente a él cuando en algún acto patrio se izaba la bandera mientras cantábamos Aurora. Les cantábamos a los cóndores. Alta en el cielo, un águila guerrera. Me preguntaba entonces si no habría ninguna canción patria con cóndores en lugar de águilas. Y cuando me convencí de que no, me dije que algún día yo la compondría. Tal vez no a la patria, pero sí al cóndor. A pesar de mi fantasía compositora,
ni antes ni después de que se constituyera una comisión para reivindicarlo, sentí que el monumento ocupara un lugar tan destacado en la plaza, aunque estuviera ubicado en su centro exacto y las diagonales confluyeran en él. Porque para mí lo que definía esa plaza no era el monumento a la bandera, sino el ombú. Un ombú que estaba más cerca de la parroquia de la Inmaculada Concepción que de la escuela número 3, desde mucho antes de que se pusiera esa piedra fundamental. Nunca vi un ombú semejante en ninguna otra parte del mundo, tampoco después de aquel verano. Sus ramas definían los mejores recorridos para treparse. En su rugosidad y aspereza se notaba la cantidad de años que tenía, y sus hojas eran de un verde mucho más intenso que el de los otros árboles. Uno de sus brazos, el más grande, dibujaba un asiento perfecto. Había que esperar turno para usar ese asiento vivo, porque cada chico que se trepaba quería permanecer allí el rato suficiente como para sentir lo suyo. Mientras yo jugaba en el ombú, no era necesario mirar al monumento ni a los cóndores, ni pensar en la patria, ni en el himno, ni en las batallas, ni en los soldados, ni en el templete oculto detrás de las puertas de hierro, ni siquiera en la bandera. Mi patria era esa, el ombú de la plaza. La frase de cabecera de mi padre era: el deporte es salud. Y se burlaba de otra frase de aquellos tiempos: el ahorro es la base de la fortuna. No porque hubiera encontrado otro camino para salir de pobre, sino porque tenía la certeza de que las fortunas que conocía no se habían hecho ahorrando. No me había dejado tener libreta de caja de ahorro postal, donde todos mis compañeros, menos yo, pegaban estampillas con las que juntaban dinero que usarían más tarde. Cuento chino: cuando lo quieran usar no va a valer nada, decía, y me quitaba otra de las tantas ilusiones que nunca tuve. Lo decían las maestras, lo decía el correo, lo decían los padres de mis amigas. Cuento chino, decía él. Ahorraba, sí, mi padre las pocas veces que podía, pero no con la fantasía de llegar a ser rico, sino de tener un lugar en donde caerse muerto, y para que después de la caída nos quedara algo, lo poco que fuera, a nosotros. No recuerdo un solo día de mi vida junto a él en el que no haya dedicado los 45 minutos anteriores a la cena a hacer gimnasia. Acomodaba sus necesidades deportivas a los espacios disponibles en nuestra casa de 3 ambientes. Después de la rutina en su cuarto, saltaba la soga en la cocina, el espacio más grande, donde a esa hora mi hermano y yo terminábamos de hacer la tarea, muy cerca de él, sentados uno a cada lado de la mesa familiar. Pero no mirábamos a mi padre, sino hacia arriba y de costado, tratando de seguir algún programa en el televisor instalado sobre la heladera. Mientras, mi mamá terminaba de cocinar en silencio, pensando. Para mí siempre fue un misterio eso en lo que pensaba mi madre. Lo hacía con tal concentración que uno le hablaba y ella no escuchaba. Tal vez aquella noche pensaba en los dichos de Bengolia, o en la modista de Isabelita, o en los trabajos abdominales de mi padre que parecían una tabla con el mapa de sus músculos bordados como un matelacé, aunque aún a su edad, 48 años. O en asuntos que yo desconocía por completo y por lo tanto jamás podría haber sospechado. Mientras ella cocinaba en silencio, él saltaba la soga, unos minutos alternando un pie con el otro, luego otros minutos más con los 2 pies juntos y por fin le dedicaba un último rato a saltar cruzando y descruzando brazos como suelen hacer los boxeadores. Para el final, mi padre reservaba siempre un nuevo salto con los 2 pies juntos, esta vez a una velocidad que aumentaba con cada vuelta de soga, contando en voz alta los rebotes de los pies sobre el suelo, hasta que en alguno de ellos se trababa con la soga, lo que determinaba el fin de esa etapa.
Nos repetía el número 218, 190, 230 o el que fuera, para que estuviéramos al tanto de si había o no batido su propio récord. Luego colgaba la soga en el perchero de la cocina y daba por terminado su entrenamiento. A mí la etapa que más me gustaba era la de la soga, no solo porque la hacía junto a nosotros, sino porque podía seguir sus movimientos a través del sonido, sin mirar, incluso de espaldas a él. Me gustaba oír el golpe que daba el yute trenzado contra las baldosas de la cocina y el ruido seco, casi raspado, de la alternancia de un pie y el otro, que subían y bajaban con el ritmo que mi padre le imprimía a cada salto. El sonido me hacía ver. Mi papá saltaba descalzo, y aunque no lo miraba en ese momento, yo conocía muy bien sus pies. Tenía callos en casi todos los dedos, más 2 callos plantales ásperos y gruesos, donde las huellas de la piel parecían surcos. Sus uñas eran amarillas, duras, algo curvas y largas, como garras. No sé si lo que mejor hacía era saltar, en comparación con los abdominales, las flexiones de brazos, las sentadillas o alguno de los otros ejercicios de los que nunca supe el nombre. Lo que sí sabía era que la cocina era el dominio exclusivo de la soga y que en ese lugar su cuerpo me resultaba menos peligroso. Pero el deporte no solo era salud para mi papá, sino que debía serlo también para los demás miembros de la familia. El único que tenía condiciones deportivas era mi hermano, que jugaba bien a lo que fuera. Fútbol, tenis, pelota paleta. Mi madre y yo éramos de otra naturaleza. Un día descubrí en la biblioteca de mi casa el libro de gimnasia sueca de donde mi papá sacaba sus ejercicios. En realidad no era suyo, sino un regalo que le había hecho a mi madre cuando estaban de novios. La dedicatoria decía: lo que natura non dá, Salamanca non presta. El non, en lugar de no, era su falso alarde de europeo, como él se decía en lugar de gallego. Y luego, el pie de página, una frase para mitigar el daño: con esfuerzo y dedicación, todo es posible. A mí me gustaba más la frase de Salamanca que la del esfuerzo posible. Mi madre siempre intentó complacerlo. Terminó jugando al tenis, aunque no le gustaba, y corría la pelota con la raqueta delante del cuerpo, como si estuviera cazando mariposas. En mi calidad de hija fui entrenada por la fuerza varios años. Pero antes que ningún deporte, mi padre se puso como meta enseñarme a correr. ¿Me podés explicar por qué corres con las rodillas juntas? Yo no tenía respuesta, no sabía que había una forma correcta de correr y una incorrecta. Mi padre me hacía picar en el patio de una pared a otra, tarde por medio. Y recién, cuando creyó que la cosa había mejorado un poco, me empezó a entrenar dando la vuelta a la manzana. Me esperaba en el pilar de mi casa con un reloj despertador viejo, al que ya no le sonaba la campanilla para despertar a nadie, y que él usaba de cronómetro. Cada vez que se acercaba, agotada, aunque con la alegría del deber cumplido, mi padre, explícitamente o con su cara de resignación, me decía: seguís juntando las rodillas. La corrida cronometrada con el reloj despertador había sido antes, varios años antes, en una época en que yo todavía miraba cuando él hacía gimnasia en su cuarto, hasta que dejé de hacerlo, porque un día miré, justo en el momento en que levantaba la pierna, y el elástico flojo de los calzoncillos que usaba dejó al descubierto partes de su cuerpo que hubiera preferido no ver jamás. La piel morada, arrugada, muy distinta a la de sus muslos, y unos vellos oscuros, más oscuros que el color del pelo de su cabeza, que desde hacía muchos años era totalmente blanco. En ese verano sentí por primera vez que mi padre apartaba su mirada de mi cuerpo adolescente,
como yo la venía apartando del suyo desde hacía un tiempo. Menos aún se atrevía a mirar mi cuerpo en movimiento, los pechos que subían y bajaban inusitados debajo de la remera, las caderas más anchas que se bamboleaban a cada paso. Un día declaró que suspendíamos el entrenamiento porque ya no creía que yo pudiera hacerlo mejor, como tampoco esperaba otra cosa que pan duro de los Reyes Magos, ni dinero que tuviera valor a cambio de las estampillas de la caja de ahorro. Y hacia finales de aquel verano del 76 se le fueron muriendo uno a una las pocas ilusiones en las que intentaba seguir creyendo. La muerte de mi padre. Se levantó una mañana, 10 años después de aquel verano. Le dolía el estómago, la boca del estómago. Hacía días que le dolía, pero la noche anterior la molestia se acentuó cuando vio el documental de la masacre de Seiza en la televisión, en Canal 9. Las imágenes de la concentración de distintas agrupaciones peronistas en donde la autopista Riccieri se juntaba con la ruta 205. Eran imágenes del 73, del 20 de junio de 1973, otro 20 de junio. Mi padre se enojó. Por un momento creí que iba a llorar. Perón volvía a la Argentina después de 18 años de exilio. Los emboscaron, dijo. Francotiradores en los árboles, ametralladoras en el palco, y debajo del palco Leonardo Fabio en el micrófono, sindicalistas, columnas de FAR y montoneros, todos peleando por un lugar junto al general. Para verlo, para estar cerca de él. Mi padre decía frases sueltas, sin llegar a armar un relato, sin conversar con nosotros. Lo que decía eran casi sentencias. Fue una trampa, los hicieron matar, él sabía, él siempre supo. Esas frases decía de cara al televisor, le hablaba al aparato, a veces con los dientes apretados, a veces las gritaba, como si alguien del otro lado pudiera oírlo y contestar. Se enfurecía, pero mi padre no estaba en nuestra cocina, por nosotros, sino en ese lugar de furia. Mi hermano y yo terminamos de comer y nos fuimos a acostar. Me levantaba temprano al día siguiente para ir a la oficina. Mi hermano tenía una de sus primeras entrevistas de trabajo. Ninguno de los dos le prestamos demasiada atención a la ira de mi padre. Conocíamos su enojo, aunque esta vez fuera un enojo evocado años después. Un enojo de esa noche en mi casa, pero también de aquella otra en el 73 y de los enojos de todos los años transcurridos entre una noche y otra. No le prestamos atención a su dolor de estómago. ¿Cuántas veces a alguien le duele el estómago y no pasa nada? A la mañana siguiente, mi padre me saludó desde la puerta, en calzoncillos, como siempre, y yo, casi sin mirarlo, me fui. Mi madre lo supo cuando volvió a la casa al mediodía después de hacer un trámite. A mí me llamaron a la oficina a la hora del almuerzo. Mi hermano se enteró recién al volver de la entrevista sobre el fin de la tarde. Mi padre se había descompuesto un rato después de que me fui. No había nadie en la casa. Mi madre y mi hermano habían salido detrás de mí. Tan mal se sentía mi padre que cruzó el patio y fue por ayuda a la casa de mis abuelos, a la casa de mi abuela. Se recostó en su cama mientras llamaban a un médico.